por Zoom también. Primero que nada, agradecerles a la Defensoría por habernos invitado a dar esta charla y a las chicas, parte del equipo, por haber aceptado. Es un equipo más grande, ya todos lo saben, en esta ocasión vienen ellas. Y especialmente a ustedes en este horario tan difícil venir a escuchar de este tema que a muchos no les gusta tanto, a algunos nos encanta, pero bueno, es un tema que hace falta visibilizar y transmitir, tratar de poder compartir lo poquito o lo mucho que sabemos de esto, tratar de compartirlo con ustedes. No la queremos hacer larga, hemos tratado de restringir lo máximo posible a la data que nos puede ser útil a todos, y eso es lo que vamos a tratar de transmitirles a ustedes. Me acompaña Martina Herlen y Marcela Saffi. Va a empezar Marti con un tema que siempre les preocupa mucho y que lo hemos charlado con varios de los colegas, que es la ley aplicable. Así que con esta mini introducción le doy el paso a Martina que hable sobre la ley aplicable en derecho institucional. Gracias. Gracias por la invitación y gracias por venir a escucharnos hoy. Bueno, más que nada vamos a intentar transmitir algunos conocimientos de lo que nosotros hemos podido ver en este tiempo, de algunas dificultades prácticas a la hora de analizar la ejecución de la pena. Uno de los principales problemas que tenemos tiene que ver, en definitiva, con cuál es la legislación que rige la ejecución de la pena. Si bien hacemos una introducción que tiene que ver con la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos que han venido a consagrar principios fundamentales para la ejecución de la pena, como ser, por ejemplo, el de la reinserción social. Lo cierto es que también esta legislación después tiene todo un desarrollo jurisprudencial, tanto con los tribunales internacionales como también hay instrumentos internacionales que son llamados soft law, que también tienen lo que conocemos como las reglas Mandela o las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, que nos dan como bases y herramientas a tener en cuenta a la hora de evaluar lo que es la ejecución de la pena privativa de la libertad. Y nos encontramos entonces después con el problema central que tenemos en la ejecución de la pena, que es el de la ley aplicable. Este problema, digamos, es histórico, por decirlo de alguna manera, porque justamente para entender un poco la situación en la que nos encontramos y por qué esta dificultad, tenemos que rápidamente remitirnos a una cuestión histórica, ¿sí? En 1916, ¿sí? Moreno presenta un proyecto de Código Penal donde lo que se pretendía era regular de manera uniforme en todo el país lo que era la ejecución de las penas. Es decir, estábamos trabajando en la conformación de un código penal que establecía un hecho que catalogábamos como prohibido con una sanción en cuantía determinada, ¿sí? Una escala penal, ¿sí? Y también lo que se propugnó en ese momento, en 1916, es que el código penal regulara lo que tenía que ver con el cómo de la pena, ¿sí? Cómo se iba a cumplir, cómo se iba a ejecutar esa pena privativa de la libertad. Esto no fue aceptado obviamente en nuestro código, salvo lo que tiene que ver con la libertad condicional, y lo que pasó es que las provincias legislaban, ¿sí? De manera diferente todo lo que tenía que ver con la ejecución de la pena. Luego se retoma esta idea, ¿sí? Da 1990 en adelante, con los reclamos justamente para intentar que haya en todo el país un régimen de ejecución de pena unificado. Esto es lo que se logra en definitiva en su momento con la ley 24.660, que es la ley nacional que regula todo lo teniente a la ejecución de la pena privativa de la libertad y establece justamente en su artículo 229 que esa ley es complementaria al Código Penal. Pero ¿qué pasa? En el artículo 228, lo que hace la ley nacional, dice, bueno, las provincias tienen que readecuar su legislación a la ley nacional, ¿sí? Esto, de alguna manera, lo que hizo fue de que esa ley, pero esta es nuestra ley base, ¿sí? Otras provincias como Buenos Aires lo que hicieron es dictar su propia ley de ejecución adecuada de alguna manera a la ley 24.660. Esto tuvo luego algunos problemas, ¿sí? Porque en definitiva lo que no había determinado de quedar claro es si era una competencia reservada al Congreso Nacional o si las provincias en definitiva podían legislar. O sea, era un problema constitucional de fondo que no estaba debidamente zanjado. ¿Qué pasa? En el ámbito de la provincia de Buenos Aires se dicta en el año 2000 una ley que era más restrictiva que la ley nacional, ¿sí? Esto motivó una serie de embates, ¿sí? Que
algunos fueron debidamente canalizados o resueltos y otros no. ¿Por qué resueltos sí y por qué no? Muchas de estas normas que había previsto la ley bonaerense eran más perjudiciales o más severas que la ley nacional. Entonces estos embates, ¿qué hacían? Bueno, cuestionar y la declaración de inconstitucionalidad y demás, que luego, ¿qué pasó? Se dieron cuenta de que esto no debía estar regulado en una ley provincial y terminó plasmándose en lo que nosotros llamamos las reformas Bloomberg, que fueron en el año 2004 y que modificaron ya la ley 24.660, esta ley base. En el 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación saca el famoso caso del fallo Berbisky, que todos seguramente lo conocemos, donde este fallo, más de hablar de condiciones de alojamiento, que eran cuestiones de tenían comisarías y demás, dice expresamente, porque ya estaba teniendo este problema en el ámbito bonaerense, que la ley 24.660 era la ley base. Es el piso mínimo de garantías que que debemos respetar. Ergo, nos dejaba entrever que las provincias podían legislar, pero lo que quería dejar en claro es que las provincias no podían legislar de manera más perjudicial que la ley 24.660. Entonces, si nosotros hubiésemos seguido con esa ley, quizás tendríamos algunos problemas, pero no los que tenemos hoy, que tienen que ver ya con la ley 8.465, que todos también seguramente la conocemos. Es una ley provincial que se dictó en el año 2012, que está vigente desde el 2 de noviembre del año 2012. Esta ley lo que vino a decir es, nosotros nos desadherimos de la ley por la cual habíamos ratificado la 24.660 y dictamos nuestro propio Código de Pena, de ejecución penal. ¿Qué es lo que en principio, según el fallo de Berbisky, que ya llevaba más de 7 años, podría haber hecho la ley provincial? Pues legislar en base a este piso mínimo, y el problema que tuvimos es que quizás no se aprendió de estos errores que habían acontecido en el ámbito bonaerense y restringió nuevamente derechos que estaban consagrados en la 24.660. ¿Y esto por qué tiene injerencia? Porque nosotros tenemos en el ámbito de la ejecución de la pena un principio fundamental, que es el principio de legalidad ejecutiva, que le llamamos nosotros, que es un principio que se deriva justamente del principio de legalidad, derivado del artículo 18 de la Constitución Nacional, del 19, del 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y que justamente los autores especializados en la materia lo que nos decían es, así como nosotros tenemos determinado por una ley cuál es el hecho, cuál es la sanción que corresponde, cuál es el monto de la sanción, tenemos que tener determinado el cómo. Y eso tiene que ser mediante una ley. Esta era una discusión, bueno, si esta ley corresponde al Congreso de la Nación o a las provincias, que es lo que yo les decía recién. Entonces, justamente esta injerencia es central porque nosotros a la hora de analizar una ejecución de pena nos vamos a guiar por la ley aplicable al momento de comisión del hecho. Es decir, para imponer una pena, vamos a ver cuál era la ley vigente en ese momento, que esa sanción o ese hecho tiene que ser prescrito con una pena, cuál es esa pena en monto y cuál es esa pena en cualidad, ¿sí? ¿Cómo se va a cumplir la pena? Esto, como decía, es central y es lo que se ha llamado la legalidad ejecutiva, ¿sí? ¿Y por qué entonces? Porque lo que nos ocurre en el ámbito de ejecución es que tenemos personas hoy que están presas y que la ejecución de la pena de esa persona se está rigiendo por la 24.660, por lo tanto, a la hora de analizar cualquier instituto de la progresividad del régimen o cualquier derecho de ejecución penal, la ley que vamos a tener que mirar es la ley 24.660, porque era la ley vigente al momento del hecho. Por eso entonces nosotros ponemos como uno de los principales problemas decir, bueno, ¿cuál era la ley vigente y cuál era el alcance de esa ley? Porque todas estas leyes han ido sufriendo modificaciones a lo largo de los años, por lo general más restrictivas en cuanto a derechos. Entonces obviamente no le podemos aplicar a una persona, ¿sí?, una norma que no estaba vigente de manera retroactiva y más perjudicial. Esto es un derivado clásico del principio de legalidad, es decir, y retroactividad de la ley penal, en este caso más perjudicial. Sí podríamos aplicar retroactivamente una ley penal más benigna, ¿sí? Entonces, bueno, hay que estar atentos sobre ese tipo de normas y qué rango tiene esa norma para ver si efectivamente la podemos aplicar. Entonces, como principio decimos, bueno, hay que ver si el hecho era anterior al año 2012 o si es posterior. En principio, vamos a aplicar la ley 8.465. Esto tiene también algunas dificultades que pudimos advertir.
Por ejemplo, en caso de unificación de condenas, ¿sí? Personas que cometieron un delito antes del 84-65 y que lo cometen luego y se unifican. Bueno, en este sentido tenemos jurisprudencia que lo que ha hecho es tomar siempre el hecho más antiguo y por lo tanto la ley penal más benigna, en este caso la 24.660. Lo mismo ha ocurrido también en los casos de condenas con causas federales, porque en el ámbito federal, ¿sí? Rige la ley 24.660 con su propio decreto. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos que unificar una causa del ámbito federal con el ámbito provincial? Bueno, también la jurisprudencia ha acompañado estos planteos. A ver si lo tenemos ahí, estaba en el siguiente. ¿Dónde quedó? En el anterior. ¿Ahí? Al comienzo lo tenía. Bueno, a la primera. Volvemos al... ahí está. Condena federal, entonces, este es un caso de Hernández Bastías, lo trajimos como jurisprudencia. El caso Hernández Bastías, el segundo juzgado penal colegiado, un caso así, donde la persona tenía una causa penal, luego unificado en el ámbito provincial, que era el que ejecutaba la pena. Cuando llegamos a la audiencia de salidas transitorias, lo que pedimos es que esas salidas transitorias se analicen a la luz de la 24.660 y se hizo lugar. Y luego también terminamos analizando libertad asistida y demás bajo esa norma. Ahora sí volvemos a lo otro. Bien. Bueno, tenemos entonces algunos problemas o dificultades que hemos advertido en... sí, por favor. Ahí, dificultades constitucionales. Bueno, ¿cuáles son entonces las dificultades constitucionales que advertimos y que nos hacen que debamos tener muy en cuenta entonces cuál es la ley aplicable y cuál es la ley vigente? Primero saber entonces cuál era la ley vigente y cuál era el alcance de esa norma, ¿sí? Porque, como decimos, hoy estamos ejecutando penas privativas de libertad con leyes que quizás no están, por decirlo de alguna manera, vigentes, sino que se dan a la ultraactividad de la ley penal. Y tenemos problemas de índole constitucional, es decir, tenemos que analizar si la ley provincial responde o resguarda los derechos mínimos que ha establecido la ley 24.660. Cuando se ha advertido una colisión, ¿sí?, entre lo que sería la ley provincial y esa ley base, lo que se ha planteado es la inconstitucionalidad de la ley provincial. ¿Esto en qué casos ha ocurrido? Fundamentalmente en lo que tiene que ver con institutos de libertad asistida, exclusiones por los delitos cometidos, y también algunos casos que tienen que ver con las salidas transitorias, que después lo voy a explicar más. Sobre este punto, hay jurisprudencia unánime en la provincia en el sentido de que todo lo que ha sido restricción de derechos de manera más perjudicial que la ley 24.660 ha sido declarado inconstitucional. Esto teniendo en cuenta, obviamente, que se violenta la competencia legislativa. Esto ya lo dijo la ex Cámara de Apelaciones en el fallo Genovesi Rivera, que atenta contra el principio de organización social, consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos, contra el régimen progresivo, contra la igualdad ante la ley, previsto en el artículo 16, contra la razonabilidad normativa. ¿Sí? Es decir, queda claro al menos en el ámbito provincial, o así se han puesto de acuerdo en el ámbito de la judicatura, de que la provincia no podía legislar de manera más restrictiva que la ley 24.660. Hoy, otra dificultad que tenemos es que esta ley 24.660 en el año 2017 sufrió otra reforma, ¿sí?, legislativa que también presenta importantes restricciones a lo que es la ejecución penal, al régimen progresivo y a la reinserción social, que también están siendo discutidas. Fundamentalmente lo que tiene que ver con las exclusiones probatorias, ¿sí? Es decir, que a determinada categoría de delitos las excluimos de la posibilidad de obtener institutos o derechos propios de la ejecución penal. Y lo que ha pasado es que en algunos puntos se ha equiparado la ley provincial con la ley nacional. Esto no es tan casual porque obviamente el legislador que en su momento impulsó la ley provincial, que era el legislador Luis Petri, luego fue el legislador nacional. Entonces muchas de las cosas que nosotros teníamos en el ámbito provincial se trasladaron
a la ley nacional. Entonces, hoy, por ejemplo, si nosotros tenemos una persona que comete un delito en el año 2018, para la libertad asistida, hoy está equiparado y la persona puede acceder a este derecho recién a partir o estando a 3 meses del cumplimiento de la pena, que era el mismo. Es decir, hoy el artículo 68, si tenemos una persona, insisto, condenada después del 2018, ya no se declara inconstitucional, porque no se equiparó el plazo de los 3 meses. Pero sí correspondería a la declaración de inconstitucionalidad si está condenado por un delito anterior a la entrada en vigencia de la modificatoria de la ley nacional. Por eso es central que nosotros tengamos las fechas del hecho. Eso es importante, que en las sentencias esté incluido, que esté transcripto. Podemos tener otros problemas también que han ocurrido que tienen que ver cuando no está determinado el hecho. Por ejemplo, casos de abusos que han sido durante un periodo de tiempo de manera reiterada, donde las víctimas han sido niños o niñas, y no se ha podido establecer en qué momento preciso. Entonces esto lo podemos ver también en las sentencias donde te dicen, entre tal periodo, en el año tanto, entre los meses de tanto y tanto, no sabemos con certeza cuándo fue el hecho. Entonces, en estos casos, cuando hay algún tipo de duda sobre si el hecho podría haber ocurrido cuando estaba vigente una ley penal más benigna, nosotros pedimos que se aplique la ley penal más benigna, ¿sí? Siempre ante la duda, obviamente también lo dice nuestro código, intentamos aplicar lo que sea más beneficioso para la persona. Entonces, un poco transmitirles de alguna manera que si bien hoy, en principio, debemos mirar siempre el 84-65, no podemos dejar de mirar la ley 24.660, porque este es el piso mínimo que nosotros debiéramos garantizar, y que si bien la propia 24.660 hoy estableció algunas diferencias, ¿sí? Después de esta reforma, la cual es la evolución, tenemos fallos que sustentan esta posición. Hoy la ley 24.660 en el ámbito nacional, además, ha establecido que solo es complementaria al Código Penal en lo que hace a libertad condicional, libertad asistida y cómputo de penas. Es decir, nos deja entrever que pareciera que todo lo otro, hacia el fondo, ¿no? Siempre hay cuestiones administrativas o procesales que obvio que están dentro del ámbito provincial, pero lo que hace al fondo, a la cualidad de la ejecución de la pena, no hicieron una mención expresa. Es más, dijeron solo complementaria en lo que hacen Código Penal, libertad asistida y cómputo de penas. Entonces, en principio, volvemos a reiterar lo que nos deja entrever es que debemos seguir mirando el 84-65, pero siempre en vista a estos principios. Y además también vemos esta intención, obviamente, del legislador, quizás generarnos más confusión, porque la verdad que todavía no queda claro si esto es fondo o corresponde a las provincias o si era facultad o no, más allá de la postura que subjetivamente que cada uno pueda tener y la jurisprudencia o doctrina en la que se base. Lo cierto entonces es que nosotros tenemos en Mendoza esta ley vigente, tenemos que mirar esta situación que nos dijo, se invita a las provincias a adecuar, no es que era tan categórica como lo era en su momento. Y por eso entonces hacemos esta pequeña introducción en lo que tiene que ver con la ley aplicable, porque esto después obviamente tiene injerencia a la hora de analizar cualquier instituto de régimen progresivo de la pena, y los institutos que van a tratar hoy Vero y Marce, que tienen que ver con la libertad condicional y con las salidas transitorias específicamente, como para que, en base quizás a esas herramientas que intenté transmitirles, podamos analizar en definitiva cuál es la ley aplicable, cuáles son los requisitos y de dónde debemos extraerlo. Cualquier duda, si quieren me preguntan después, y si no, ya le doy paso ahora. Vengo. Bueno, hola a los que no había saludado antes. Gracias por estar acá. Bueno, a mí me toca la parte más linda de la ejecución, que es la libertad condicional. La parte más linda porque tiene que ver con el centro, con la columna de cualquier privado de libertad, cualquier condenado, los que somos defensores lo sabemos, lo que le interesa es cuándo recupera su libertad, ¿sí? Por eso es como el instituto que a mí me encanta y que es el que ahora les voy a transmitir. ¿Qué es esto de la libertad condicional? Es un periodo eventual de la ejecución de la pena que concluye acá el encierro carcelario y se sujeta a la persona a determinadas condiciones.
Desde 1921, ya nuestro Código Penal dijo el legislador que bajo determinadas condiciones que ahora nos vamos a analizar, la persona podía ser incorporada en el régimen de libertad condicional. Es decir, hace más de un siglo el legislador estaba convencido de que una persona, si era condenada a tantos años de prisión, podía recuperar su libertad antes cumpliendo determinadas condiciones. Es decir, hace más de un siglo ya estábamos convencidos de que nadie tenía por qué transitar toda la pena que le fuera impuesta en el penal, y además que se iban a merituar de manera favorable determinadas conductas que pudiera llevar adelante en el cumplimiento de sus penas. Vivimos muy tranquilos durante 8 décadas, hasta que, como dijo Martina, después de la reforma constitucional del 94, además, y tomando ya los pactos de derechos humanos que tenían jerarquía constitucional como guía, dictamos la ley de ejecución penal, que es la que Martí ha dicho, dictamos como país la ley nacional, a esa me refiero. También, como adelantó Martí, claramente la libertad condicional, en este aspecto no hay ninguna discusión, es complementaria del Código Penal, o sea, es derecho de fondo. Acá es igual para todos los argentinos, o sea, no hay nada que discutir. ¿Qué incorporamos con esta ley, con la 24660? Los principios de ejecución penal, esencialísimos, que son la resocialización, como dije, traemos de la Convención Americana la finalidad de la pena. ¿Para qué privamos a alguien de su libertad personal? Bueno, vamos a buscarlo en una convención, algo que tenga importancia. ¿Para qué es? Para resocializar. Dice la Convención Americana readaptarlo o reformarlo. Nos suena horrible. No vamos a readaptar al desadaptado o reformar al deformado. ¿Sí? O sea, nuestra legislación usó una palabra un poquito más linda, digamos, mejoró la terminología y usamos resocialización. Esto tiene que ver con un montón de críticas que se le hacían a las teorías conocidas como teorías que finalmente dejaron de ser seguidas porque implican que queremos reformar a una persona. Y eso atenta, obviamente, contra la dignidad de cualquiera de nosotros. Dicho esto, otro de los principios incorporados esenciales es el control judicial permanente, vinculado con la legalidad ejecutiva. ¿Qué pasa? En la mayoría de los casos, salvo cuando teníamos una situación de libertad condicional, toda la ejecución de la pena la manejaba la administración penitenciaria, es decir, el Poder Ejecutivo. Esto, no había una ley nacional hasta el 96 que dijera, hey, esperemos, esto es cuestión judicial, que haya un juez mirando esto, si se cumplen los requisitos o no, que esto se saque del ámbito de la administración penitenciaria, donde obviamente puede haber más arbitrariedad, y se deje en manos del juez. Mejor si fuera un juez especializado, pero un juez. Además, incorporó la 24660, el artículo 13, que ahora ya lo vamos a sintetizar, vamos a tratar de esquematizarlo, la necesidad de contar, recién ahí aparecen los famosos dictámenes del Consejo Correccional y el ODC. ¿Vas a pasarlo, Rubén? Bueno, este cuadro es la esencia de cualquiera que tenga que hacer una audiencia de una libertad condicional. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a tener que litigar, argumentar, o bien lo que va a tener que probar la parte o fundar el juez si concede o rechaza. Ley aplicable, ya nos vamos a ingresar al artículo 13 en particular, tengan en cuenta lo que les habló Martina, pero en este caso, con la libertad condicional, es fondo indiscutido. El requisito temporal, que también tenemos un problema post-Bloomberg, leyes Bloomberg. Esto, bueno, todos recuerdan a lo mejor el caso del joven Axel Bloomberg, que después de un secuestro extorsivo lo mataron, y eso hizo que, bueno, la necesidad de la sociedad, el reclamo social, llevara a que se restringieran derechos que la 24660 daba a las personas. Entre ellos, el tiempo. Ahora lo voy a ampliar en un cuadrito que está bien destacado. Antes la libertad condicional era 20 años, después de esa ley son 35 años. Ya vamos a hablar sobre la constitucionalidad o no de eso y sobre su razonabilidad. Este es solo el cuadro para que lo tengan presente. En general, en las audiencias arrancamos hablando de los requisitos negativos porque es muy fácil descartar, y después ampliamos los positivos. Negativos, sintéticamente, no reincidente, que no se le haya revocado una libertad condicional anterior, y que esté fuera de la nómina del artículo 14. Esto apareció también post-2004. Antes no había delitos excluidos del régimen de libertad condicional. Cualquier delito podía tener posibilidad de libertad condicional. Ahí arrancan una cantidad de planteos de inconstitucionalidad que hacemos a diario, acá y en todo el país.
Y por último, se analizan los requisitos positivos, que son sustancialmente dos. El cumplimiento regular de los reglamentos carcelarios, ¿qué es eso? Cumplir las normas de penal, básicamente. ¿Qué miramos ahí? ¿O cómo lo fundamos? Si tenemos que defender su existencia o al revés, si somos fiscales o jueces y tenemos que descartarlo o bien fundar que existe o que no existe. La nota de conducta es indispensable. La conducta es la que califica el cumplimiento o no de las normas que rigen la vida dentro de prisión. Este análisis de la conducta es cuantitativo y cualitativo, no solo vamos a contar sanciones, si tiene algunas, si no tiene, sino ver si es grave, si fue cuando era muy jovencito, si fue un penal al que está recién trasladado, se está acomodando, por decirlo de alguna manera, si ha sido recién trasladado, por ejemplo, a Almafuerte, una cárcel de máxima seguridad, y un joven, muy joven, todos conocemos casos, por ahí es bastante más difícil acomodarse. Todas esas cuestiones tienen que ver con el análisis cualitativo. ¿A qué se refiere? No es una tenencia de estupefacientes, que es una chuza, que tener un teléfono sin permiso, o una riña entre internos, o insultar al personal. O sea, todo eso es el análisis cualitativo. Finalmente, la vinculación con lo brindado por el Estado, porque esta es una teoría que está en el país como creciendo bastante, que tiene que ver con que todos nos ponemos ansiosos cuando estamos sin muchas actividades. Casi lo digo de peor manera. Pero cuando todos estamos un poco aburridos, digamos, dentro de un complejo penitenciario, porque el Estado no nos brinda qué hacer, tendemos a pelear, ¿sí? O estamos más irritados, estamos más ansiosos. Todo eso tiene que ver con el Estado. Le está dando herramientas a esta persona que está encerrada 24 horas sin hacer nada. Es una persona que está sufriendo ansiedad, es una persona que está sometida a el aburrimiento o el encierro solo de 23 horas, le dan solo una hora para salir un ratito a ver el sol y con eso se justifica más o menos la posibilidad de recreación. Bueno, todo eso hay una tendencia nacional también a analizar qué le da el penal donde está alojada esta persona para ver en qué condiciones psicológicas también y ambientales y contextuales está para cometer o no una sanción. Y el último, que es el más difícil, que es con el que en general nos peleamos no, siempre con mucho respeto, pero el que más se discute con la contraparte es el pronóstico favorable de reinserción social. El primer indicador de esto es la nota de concepto. Eso, recuérdenlo siempre, hay dos notas que se ponen cada 3 meses a la conducta y al concepto de la persona privada de libertad. El concepto, según la propia ley, todo esto que les estoy diciendo rápido, está en cada figura. Según la propia ley, es una valoración que hace la administración penitenciaria de la evolución de la persona. Dice, de la que sea deducible su mejor o peor posibilidad de adecuada reinserción social. O sea, es como que ahí mismo, de entrada, le estamos diciendo a la persona que creemos que se va a poder reinsertar en algún momento. Mientras mejor sea el concepto, más posibilidades de mejor reinserción social. También pasa, y esto ya lo vamos a discutir enseguida, que concepto de divino, 8, 9, 10, 10, 10, 10, y después encontramos dictámenes del concepto correccional negativos, ¿sí? Y esto es como si a cualquiera de nosotros nos dijera todo el tiempo que bien lo que estás haciendo tu trabajo, qué fantástico, y después repentinamente nos dice el servicio, no tanto, es inconveniente, te falta más de esto, te falta más lo otro, y las personas privadas de la libertad y los familiares de las personas privadas de libertad, que vemos a diario, lo saben, vienen y dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo? El cómo, cuestionando lo negativo de un dictamen, cuando tiene conducta y concepto bueno, es muy difícil de explicar, ¿sí? Es muy difícil de trasladarle a una persona que no se dedica a esto, porque además es una arbitrariedad, en el fondo es una arbitrariedad, y no lo podemos decir así, porque le están diciendo sí, sí, bien, 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 y después no, mentira, no tanto, no estaba tan bien. Bueno, entonces, para el pronóstico nos apoyamos en la nota de concepto, en el avance que haya tenido en las fases, eso me lo saqué, perdón, pero ya volvemos al régimen progresivo, o sea, si está en periodo de prueba, si está todavía en fase 1, 2, 3, en qué fase está, y los dictámenes que les dije, que son los que incorporó la ley 24660 en el artículo 28. Parece. Vamos a ir más rápido porque les he como adelantado todo, porque sé que algunos se tienen que ir. Ley aplicable, como les dije, 1921, Código Penal, del 13 al 17, la condicional, lo único que había. Hasta el 96. Aparece la 24660 y lo complementa. Introduce los principios de los que ya le hablé y solo agrega los artículos 28 y 29
que son los que hablan de los organismos estos que tienen que dictaminar. Esto solo para que estén informados. Ahora lo que sé que es el organismo del que nos hemos fijado todos mucho, porque venía con mucho atraso en remitir informes, ha sido delegado desde el Ministerio de Seguridad hacia el Servicio Penitenciario. O sea, estamos en plena transición. El OTC ha dejado de ser parte del Ministerio de Seguridad y presuntamente, eso ahora saldrá también por ley, por ahora es una delegación ministerial, y todo depende, digamos, del director del Servicio Penitenciario, que ha puesto más personal, más móviles, y la idea final es que haya un OTC por completo. O sea, un organismo técnico criminológico por completo. Ahora no estamos tan avanzados, pero ya en lo que era nuestra oficinita de Buró-Sur-Mer, que algunos de ustedes conocieron, está instalado el OTC central. ¿Sí? El personal, las psicólogas y los trabajadores sociales están ahí. Eso al margen. Bueno, el artículo 13, que es lo que cambió, ya se los adelanté, el requisito temporal de 20 a 35 años en las penas perpetuas, eso es lo que hay que cumplir para pedir una libertad condicional. Agregó lo de favorable pronóstico de reinserción social, que estaba en el 104 cuando dice que el concepto, que es la evolución esta que les conté, tiene que ver con la evolución de la persona. O sea que pedía también algo de avance. No es que no había nada, pero lo agregó especialmente. Y después tenemos las reformas del 2017, que son de las que habló Martina. Estas fueron post el crimen de Micaela García, ¿se acuerdan? Unas son post Axel Bloomberg y las otras post Micaela García, que fue la chica esta que fue asesinada por alguien que estaba con libertad condicional. Nuevo escándalo, nueva reforma legislativa. Y esta lo que hace, para complicarnos la existencia a todos, ya vamos a ver de qué manera desproporcionada, por otra parte, suma exclusiones por delito, impidiendo la libertad condicional a todos, por ejemplo, los homicidios grabados del 80, pero al abuso sexual simple, o a, no sé, lo que se les ocurra, cuando vean el pantallazo de todo lo que está excluido, es como que nadie puede tener libertad condicional. Bueno, de esto ya hablamos, solo decir que, ¿cómo era? Bueno, los 20 años, los 2/3 para las penas temporales, 8 meses para las de 3 años o menos. La reclusión, la Corte de la Nación la ha declarado básicamente derogada en el fallo de Nancy. No está más el problema de cuál es la diferencia entre la reclusión y la prisión. ¿Por qué? Porque en la práctica no hay diferencia. Se ejecutan en los mismos establecimientos, se pide lo mismo. O sea, ahí está. Lo importante es que la 25892, que es esta ley del paquete Bloomberg, la primera, en junio, al modificar el artículo 13, eleva el requisito temporal a 35 años para las penas perpetuas. Y ahí hay que detenerse un poquito, porque parece como mucho. Ha habido, acá en la primera circunscripción, hay un voto del que lo deben conocer todos, el del doctor Marcelina Ortiz Morel, y en San Rafael un fallo, para mí hermoso. Esto es más antes de o sea, es anterior a la ejecución de la pena. Esto se discutió directamente en el juicio. El fallo Verónica González, que es una mamá que tiene un homicidio grabado por el vínculo, una mamá que estaba en unas condiciones que, no quiero repetir, pero eran muy complejas. Entonces, directamente el tribunal, la segunda Cámara del Crimen de San Rafael, desde el 2016, de entrada le puso una pena temporal. 20 años en un homicidio grabado por el vínculo. ¿Sí? Esto se discutió no en etapa de ejecución, sino directamente en el juicio. ¿Por qué no en etapa de ejecución? Que ustedes piensen que la ley Bloomberg número 1, esta, digamos, rige para hechos cometidos desde el 4 de junio del 2004. Si inicialmente necesitábamos 20 años para plantear alguna inconstitucionalidad, va a ser a partir del 4 de junio de este año. Hechos cometidos ahí recién van a cumplir los 20 años para que alguien pueda levantar la mano y decir, es un montón, 35, apuntémosle los 20, a partir de junio de este año, salvo que venga con algún estímulo educativo que no nos va a pasar. A nosotros por lo menos, pero podría pasar. Ya vamos con el estímulo educativo, pero tiene que ver con una reducción de los plazos para pedir los derechos, que no se agota, se puede usar todas las veces que la persona quiera, en la libertad condicional, en la salida, en lo que sea. ¿Sí? Acá está lo del estímulo. Bueno, el estímulo entonces se puede restar al tiempo necesario. Esto estamos medio complicado de tiempo para hablarlo, pero ¿qué pasa con las penas que no superan los 8 meses de prisión? En vez de hablar de lo que puede ser de ley referenda, vamos a hablar de lo que podemos solucionar los defensores.
y los fiscales también, que tiene que ver con pedir el cese de prisión preventiva de manera equivalente a una condicional para cuando se da el tiempo de la libertad asistida. Y hay un fallo hermoso que yo se lo voy a pasar, que es muy reciente, de la Cámara Nacional, que indica que eso es lo que corresponde, de ANANE, en el fallo. Por lo tanto, en abreviado, que si ustedes esto lo manejan muchísimo mejor que yo, cuando la persona está a 3 meses de recuperar su libertad en las penas cortas, todos entendemos la innecesariedad y el problema que significa encerrar a alguien 3 meses. En 3 meses no va a aprender nada más que cosas malas, o sea, no hay chance de que le demos un tratamiento de nada, no hay nada. O sea, 3 meses no cambia nada. Es una herramienta súper útil para utilizar esta equivalencia, el cese de prisión preventiva, como si fuera el 295 para condicional, pero respecto de la libertad asistida. Después le pasó el fallo. Acá yo he tenido 4 casos de la semana pasada y esta, y los jueces lo han hecho fantástico, los fiscales. Excelente, eso es lo que queríamos decir. Sí, hemos visto muchos de esos también y nos pusimos muy contentos cuando empezó a pasar eso. Así que genial. Bueno, ahí la doctora Manrique les puede compartir también sus fallos. Bueno, ¿cuál era qué pasa con las penas cortas, las penas de menos de 8 meses? Esto que voy a decir muy por arriba. Parece injusto que tengan que cumplir mucho más tiempo, o sea, las penas más cortas cumplen un mayor porcentaje de tiempo. Bueno, les queda la libertad asistida. Ahora, post ley nacional última modificada, 27357, el tiempo es el mismo, son solo 3 meses. O sea, cualquier hecho cometido a partir del 6 de agosto del 2017 solo puede tener libertad asistida 3 meses antes. Nada, o sea, lleva más el trámite que el tiempo que va a estar con libertad asistida. El trámite porque lleva 3-4 meses mínimo. Esto ya lo adelanté, lo vamos a pasar bastante rápido. La observancia regular, entonces, partimos de la conducta. Sí es importante que el examen lo tiene que hacer el juez y que se omita la valoración de cambios de orden moral, eso está claro. ¿Y qué es lo que tiene que cumplir la persona privada de libertad? Las normas reglamentarias que regulan orden, disciplina y convivencia. Solo esas. ¿Cómo sabemos si las ha cumplido o no? Viendo si tiene faltas o disrupciones administrativas, muy fácil. Ahora vamos a entrar enseguida en la importancia de tener un REGEP a la vista. En el derecho de ejecución penal no se habla nunca de un informe, pero es un informe que es el más certero, el más actualizado, el que más nos sirve, porque es la foto de la historia de cualquier persona privada de libertad. El que más o menos está canchero, por ahí no lee ni siquiera los 3 informes, ni mirando un REGEP con detalle, se da cuenta si hay chances o no hay chances de algún derecho que esté solicitando. El elemento más objetivo. Y más objetivo, exactamente. Y más objetivo porque es el que refleja, ahí carga cada profesional de cada penal, digamos, si empezó la escuela, si fue sancionado, si empezó tal taller psicoeducativo, qué nota tiene, no sé, hasta los domicilios de la familia. Está todo en 2-3 hojas, se ve todo. Bueno, esto también, vieron que en el cuadro inicial no les metí, estaba como todo contenido que ahora se desarrolla. La observancia regular no puede ser simplemente cuantitativa, sino cualitativo. Creo que ya les hablé suficiente de esto. Observar la gravedad de las sanciones, cómo grado de participación de la persona privada de libertad, cuándo fueron cometidas, lo que les vinculé con qué le estaba brindando el Estado a esa persona. Y tener siempre en cuenta que no implica un cumplimiento óptimo, que no hace falta que nunca en la vida haya sido sancionada la persona privada de libertad, sino que hay que hacer un análisis global de la ejecución de la pena, ¿sí? Máxime cuando la sanción eventualmente impuesta no tiene mayor gravedad. Y este análisis global, esto sí es fundamental, lo tiene que hacer un juez. Más allá de la nota que ponga la administración penitenciaria, es un proceso judicial complejo que tiene que realizar el juez, a quien hay que argumentarle, representando la teoría del caso, de por qué consideramos que estas 2 o 3 sanciones, en tales circunstancias, en tales lugares, lo que sea, no alcanzan para descartar el cumplimiento regular. ¿Sí? Ahí está. Bueno, volvimos entonces al pronóstico, que como les decía es el que más se discute en cualquier audiencia. Esto lo agregó de nuevo la ley 25892, le voy a dejar de decir ley Bloomberg, perdón, a veces lo resumimos así, que suma en el artículo 13, inicial del Código 1921, un informe de peritos, que pronostica en forma individualizada y favorable la reinserción social del solicitante.
La discusión sobre si son o no son peritos es para otra clase, o sea, es muy larga, pero lo que sí tenemos claro es que son informes, uno realizado por la Administración Penitenciaria como órgano colegiado, que no podríamos decir que es pericia, pero sí tiene una conclusión, sin informar metodología ni qué técnicas utilizó, y los dos del OTC, del Organismo Técnico Criminológico, que hace una encuesta social, y otro psicocriminológico, que estos sí deberían ser considerados como pericias, porque está explicada la metodología, porque concluye con un dictamen, y bueno, teniendo estos tres informes a la vista, más la nota de concepto, que no hay que olvidarla porque es sorpresiva para la persona privada de libertad, lo que les decía, concepto 10, concepto 10, concepto 10, hace un año y medio que tiene concepto 10, le viene el voto negativo al consejo. Eso pasa un montón de veces. De lo que sé ni lo nombro porque el 95% de las veces, en gran experiencia, viene negativo. O sea, esperemos que ahora en transición mejore. Pásalo, Rodrigo, por favor. Bueno, ahí están quiénes son los organismos encargados y, muy importante, ahí está lo de la delegación de la señora ministra de Seguridad en el director del servicio penitenciario de estas funciones, y que el juez considera los informes del OTC y del Consejo Correccional y los puede complementar, con lo que él sea que pida o que le aporten las partes, obviamente, ¿no? ¿Qué les iba a decir? Les quería que esto quede absolutamente claro. No importa, de hecho Martina tuvo una, que los tres informes sean negativos, se litiga todo. Se trata de explicar, porque eso tiene que tener un respaldo objetivo. ¿Por qué? Porque el juicio de organización social lo hace el juez. No se lo podemos dejar al penal. No puede ser exclusividad de la administración penitenciaria. Entonces, ok, yo necesito sí o sí estos tres informes, pero estos tres informes que tengan un respaldo objetivo. Y ahí aparece de nuevo la importancia del REGEP. ¿De dónde sabemos si tiene respaldo objetivo? Es muy fácil. Porque en el REGEP no hay mentiras. Es más, de hecho a veces faltan algunas actividades, pero en general está todo. Entonces uno coteja lo que indica cualquiera de los tres dictámenes con lo mencionado en el propio REGEP, o a veces con informes previos que hay de no tengo cupo, está en lista de espera. Esto nos pasa permanentemente. Después le votan pasividad en las actividades, un clásico. No hace nada, ¿no? O sea, más avance, que muestra ajuste a actividades formales. Y hay 3 o 4 escritos de la defensa pidiendo actividades y 3 o 4 respuestas diciendo en lista de espera. Ahora les voy a contar algo, como si estuviéramos en intimidad y no hubiera tanta gente acá. Saben que en Buenos Aires hay más de 1000 personas que van a ir a clase. Bueno, el dato de la semana pasada es que hay 80 personas haciendo CCT. 80, es menos del 10%. Y 131 en la escuela. Entonces nos sentamos a la audiencia después y los jueces nos piden que termine la escuela, que avance, los jueces, por supuesto, lo que sea. O sea, el sistema solicita cosas que no le podemos brindar, o que no le estamos brindando, por algún motivo. Que se capacite, que tenga un oficio, que pueda trabajar de algo cuando recupere la libertad. Bueno, sí, pero vamos a hacerlo. Es muy poquita la oferta tratamental que hay en los complejos. El Burón Submeré, lo máximo. O sea, ni les digo en Alma Fuerte o en los complejos que están más alejados, porque ahí ya no quieren ir los profesores, no quieren ir los psicólogos, les cuesta un montón, no les pagan extra. Bueno, hay un montón de cosas a considerar que también implican que los tratamientos allá sean muchísimo menos. O sea, Bulón Submeré es la cárcel donde supuestamente ya están avanzados y hay buenos tratamientos. ¿Ustedes escucharon los números? No, o sea. Y muchas veces que los hacen elegir. Si estás en la escuela no puedes hacer CCT. Exactamente. Elegí. Es tan restringido la posibilidad de hacer alguna actividad que si están en la escuela, tal cual. No, listo, trabajo no. O viceversa. Y nos pasó recientemente en una audiencia que el chico hacía muchísimos CCT, pero bien. Nos pasó recientemente en una audiencia que el chico hacía muchísimos CCT, que son capacitaciones para el trabajo, pero no había hecho la secundaria, y como es obligatoria, se valoró en contra. Y el pibe tenía no sé cuántos meses de estímulo educativo por estos CCT. Entonces, todo. Es como que hay que estar muy atenta a los requisitos, atentos a los requisitos que piden los jueces para el avance de las personas y cotejarlos con la oferta que ha recibido esa persona, que en general se nos pasa, no la conocemos del todo, bueno,
no sé, Yo por eso, número. Sí, yo cuando estaba en el este, lo que hacía era pedir los legajos y directamente iba a la audiencia con todos los pedidos o de ustedes, tal vez que los habían tenido antes, o de los muchachos, y que estaban en espera, entonces como que los dejaban cerrados los jueces porque ya iban al CITESO, tal cual. y mostrándole eso, que no hay nada para ofrecerle. Exactamente. No, es que aparte es el argumento lógico que funciona y el que corresponde, está perfecto, es así. O sea, a ninguno de nosotros, cualquiera de nosotros se sentiría absolutamente coaccionado si nos piden algo que no nos permiten hacer. O sea, es tan obvio. Si a mí me exigen que yo haga algo, pero no me permiten que lo haga, y bueno, ¿y qué hago? O sea, claro. No, pará. Justo era un demonio. ¿Ahí? Vuelve. ¿Ese? Ahí está. Bueno, el tratamiento en principio, es voluntario. Todo lo que sea disciplina, trabajo y convivencia es voluntario. ¿Qué pasa? Y esto también lo manejan los defensores y los fiscales pero muy bien. Hay delitos particulares, como los delitos contra la integridad sexual o los delitos de género, que tienen previstos unos tratamientos específicos. ¿Qué pasa? Que de ser voluntarios, porque debieran ser voluntarios, es unánime, pero cuando le digo unánime, es unánime la jurisprudencia en requerirlos. O sea, acá no hay chance. Acá necesitamos que la persona sea asesorada antes de firmar el abreviado, o cuando lo condenaron, yo qué sé. Mira, si ya estás condenado, está la condena firme, tenés un delito de contexto de violencia de género, anotate el día 1 en el programa de violencia de género, porque si no, no vas a sentir el olor de la libertad hasta que no cumplas la condena. Lo mismo que los delitos de los agresores sexuales, en los cuales nos pasa algo muy raro, que es que, esto me hace acordar a Mariano, que justo viene entrando, porque hay muchos casos de agresores sexuales que tienen condenas en juicios abreviados y luego no aceptan el hecho, y no hay manera. O sea, con la asistencia que sea que le damos, no se acepta el hecho. Y el DAS específico, que es el tratamiento que se le da a los agresores sexuales, acá está, necesita que la persona reconozca lo que hizo, imagínense, duro, y en grupo. Porque además no es un tratamiento individual, sino que es un tratamiento grupal. O sea, hay que reconocerlo delante de otras personas. Buenísimo. Más allá de eso, es indispensable y es lo que se pide. Y siguen resistiéndose a realizarlo. Mariano es el que tiene una metodología muy particular de consultarle a la persona por qué fue capaz de reconocer el hecho en un abreviado para ir preso y no es capaz de reconocer el hecho para que le dé un tratamiento y recupere su libertad. O sea, creo que esa es como la esencia, pero nunca entendemos por qué ocurre eso en la psiquis de la persona. O sea, llega con abreviado firme y no reconoce nunca más el abuso. Y ahí sabemos, y se los garantizo, no hay juez de primera instancia ni de cámara que le vaya a dar nada, sino que incorporado en el tratamiento específico. Eso no hay. Que es importante. Incluso en condenas cortas. Pero claro. en estos casos, en estas situaciones que tenemos de delitos de género, Es generalmente las penas de 6 meses con las lesiones agravadas o las amenazas, hay que meterlos inmediatamente a que lo hagan, porque en este caso que yo he planteado la libertad asistida, le hicimos hacer todo. Entonces, la jueza ahí, claro, ahí lo no tenemos. renuncié a los términos, ha mandado a pedir todos los informes, pero yo le caí a la audiencia con el jefe y el muchacho tenía todo completo. Por eso de entrada hay que pedir. Pero que si el taller le exige reconocer la autoría, la está reconociendo anticipadamente. Entonces hay que tener cuidado. ¿Cuál es el taller que le va a dar peso? No, si solo el tema de Pero algunos, como el DAS, requieren plantillas, estamos hablando de género. Claro, los específicos requieren, o sea, del reconocimiento de la voluntad de la comisión del delito. Entonces muchos de estos no los incorporan porque estás exigiendo una autoincriminación previa. Claro, no, sí, pero Cuando no estás es el procesado. caso, no es el caso. Los cursos que hizo eran los necesarios para que... Claro, y si ya cerró la abreviado y la pena es corta, cortísima, como vos decís, estas penas son cortas, además las de género, no alcanzan a transitar el taller nunca, y se los piden siempre. O sea que libertades anticipadas son los más perjudicados, digamos, para pedir algo, aunque tenga una condena corta. Más flexible, el único más flexible de estos programas particulares, digamos,
tiene que ver con el abordaje a las adicciones, porque se entiende que se puede realizar o continuar afuera, ¿sí? Como ponerle como regla de conducta de la libertad condicional que vaya a determinado centro de salud, a donde sea, a tratar sus adicciones, bueno, es un poco más flexible. Si la criminogénesis tuvo que ver con el consumo de pacientes, pongámosle, con el alcohol, lo que fuera, bueno, ahí el juez va a ser más exigente. Pero si fue un elemento más, probablemente se pone como regla de conducta y ya está. Pero estos programas en particulares son muy importantes. Muy importantes, y está bueno que lo sepan como de entrada. O sea, si ya es condenado por uno de estos dos tipos de delitos, digamos, contra la integridad sexual o en contexto de violencia de género, que sepan de entrada que si no hacen los talleres que correspondan, no hay nada que podamos hacer. O sea, ya hemos probado de todo. Incluso el abuso sexual simple, aunque no lo pueda terminar. Incluso el abuso sexual simple, aunque no de los tiempos para que se termine. Imagínense que tiene un máximo de 4 años. Comienza el tratamiento de edad específico, se puede brindar 3 años antes de estar en tiempo de libertad condicional. Si lo comienzan, tarda un poquito más de 3 años en edad específico. O sea, no tiene ni sentido. Sabemos. Pero, o sea, no lo va a terminar, pero necesitamos sí o sí que esté incorporado y lo esté realizando. En el específico, no en el motivacional. Porque a veces las psicólogas, haciendo su trabajo, que no es nuestro, que somos los abogados, les dicen que, bueno, más adelante vemos y los ponen en motivacional cuando ven que no reconocen del todo. No sirve para nada. Absolutamente para nada. Es como así, bueno, pensar un poco más a ver si te van a decidir a reconocer o no reconocer. Y pasan años en el, bueno, no tenía un caso. Pasan años incluido en el taller motivacional y no te sirve de nada. O sea, no alcanza. Aparte es dado por una trabajadora social, no por una psicóloga motivacional. Tal cual. Bueno, ¿de dónde surgió el DAS? El DAS apareció, entonces lo recontra resumo, en el 2013, una de las modificaciones que se incorporó el artículo 56 ter. Este tratamiento especializado primero era para algunos delitos que tenía un poquito más de sentido, porque si ustedes lo ven son el 119 segundo párrafo, o sea, abuso sexual realmente ultrajante, tercer párrafo, que es con acceso carnal o accesos análogos, el estupro, la violación seguida de muerte y la corrupción de menores. Bueno, eran delitos con la integridad sexual con una gravedad, con una entidad, bueno, considerable. Pero, lo que les adelantaba recién, en esta punición desmedida y cada vez creciente de cualquier ley de ejecución penal, la ley 27.375 amplió la intervención especializada, que es lo mismo que decir que tienen que hacer el acto, para todos los delitos de índole sexual, o contra la integridad sexual, por eso es lo que decía Martina, hasta el abuso sexual. De ahí surge el lazo. Bueno, otro detallito que nos trae problemas con la ley nacional. Esta rige para hechos, recordemos, cometidos a partir del 6 de agosto del 2017. Tiene una norma que dice, deberá ser, el pronóstico de organización social deberá ser desfavorable, deberá. O sea, ya tenemos un problemón para el juez, que era el que hacía el juicio de reinserción. Desfavorable cuando la persona estuviera sujeta a proceso penal por la comisión de nuevos delitos. La inocencia, o sea, el estado de inocencia, el principio jurídico de inocencia, constitucional, quiero decir, perdón. Esa es absolutamente discutible, entiendo que es una normativa inconstitucional que no se le puede vedar. Imagínense, con una que está en libertad condicional y viene cualquiera y lo denuncia por cualquier cosa, entonces ya está. O sea, o está por estar, digamos, libertad condicional con cualquier denuncia nueva, listo, chao. Hay que decir que debe ser desfavorable. Y el otro problema, la otra restricción es que también indica que debe ser desfavorable si, como mínimo, la nota de conducta y de concepto de la persona privada de libertad durante 2/3 de la pena no fuera buena. O sea, ahí tiene que ser desfavorable. Acá de nuevo mezcla, porque trae en lo que es pronóstico, la reinserción social, lo que tiene que ver con la conducta, que habíamos visto que era el elemento del cumplimiento regular de los reglamentos carcelarios. O sea, introducen problemas que no teníamos, que no estaban en la ley, que teníamos una ley ordenada, una ley más bonita, más clara, pero en este ánimo de aumentar la punición y restringir derechos, pasan estas cosas. Que impide, de nuevo, la global evaluación judicial y decide finalmente la administración penitenciaria, que era lo que no queríamos. Lo que queríamos era la legalidad ejecutiva, que toda la ejecución de la pena, y cómo cumplimos la pena de tantos años que marca el Código Penal, la determina un juez.
que no la determine el Poder Ejecutivo o la Administración Penitenciaria. Los negativos, rapidísimo. No sé cómo estoy por ahí. Bueno, ok. Los negativos, no ser reincidente, es que ni lo discutimos, se los digo así directamente. Ni lo discutimos porque unánimemente también nos dicen que el reincidente no puede acceder a la libertad condicional. ¿Qué es la reincidencia? Ya lo saben todos. Cuando sí lo discutimos, o sí lo discutiríamos, o sí lo hemos alguna vez cuestionado y nos ha ido bien, cuando va pegadito a una pena perpetua. ¿Por qué? Porque si yo no puedo obtener la libertad condicional porque soy reincidente y además tengo impuesto una pena perpetua, lógicamente no tengo fecha de salida nunca más. Entonces ahí se transforma en una pena inhumana, cruel, degradante y se violentan un montón de pactos que no voy a enunciar ahora, pero que tienen que ver con que una pena sine die no es admisible en nuestro derecho penal. Entonces ahí sí se cuestiona cuando es la sumatoria de una condena perpetua y una reincidencia. Pina, vos hiciste la vena. Peña Betancur es el señor, el antecedente, donde se declaró inconstitucional, esta prohibición en una pena perpetua porque si no era una pena para ¿sí? Había que morirse en el penal. El antecedente se llama Peña Betancur. ¿De acuerdo? ¿Y de quién es? Ese es el primer juzgado penal colegiado. Sí. No fue apelado. No fue apelado. Para los fiscales. No peleen cualquier cosa. Peña Betancur. Bueno, la Corte de la Nación se ha inclinado siempre por la constitucionalidad de la residencia. Los argumentos, bueno, ya los conocemos todos, pero como les digo, no lo discutimos porque en primera instancia no prospera, en segunda instancia tampoco prospera. Esto es algo que vaya pegadito a una pena perpetua. Acá lo tienen escrito, salvo Quijena. Ese lo cuestioné, me lo devolvieron con el sello rojo de la Nación Hermoso, que todos habrán visto alguna vez rechazado. Bueno, mayor problema entonces, perpetua más reincidencia. Lo que hablábamos recién, es una pena materialmente perpetua. Peña Betancur Omar, primer juzgado de ejecución penal. ¿Y ahora qué problema tenemos? Algo que la doctora Jiménez y la doctora Manrique deben conocer perfecto, que son los homicidios del 80. Esas son penas materialmente perpetuas para todos. O sea, no hay ninguna posibilidad. Cualquier homicidio en su enorme numeración del 80 no tienen posibilidad de recuperar su libertad. Jamás. Tremendo problema que habrá que esperar también que pase por lo menos 20, 25 años. Esto es una etapa de ejecución, ¿no? Porque además nuestra Corte ya dijo que era constitucional la imposición de una pena perpetua y que lo discutiéramos en ejecución. Pero en ejecución cuando yo me fui. O sea, no hay nada. Que tome la posta. Porque hay que esperar que pase por lo menos 20 años para empezar a discutir algo que era el tiempo inicial. ¿Sí? 20 años desde el 2017, que son claro, son los hechos cometidos a partir del 6 de agosto del 2017. Bueno, y el segundo problema que este sí nos va bien, gracias a Dios, a los fiscales, a los jueces, a todos, que son las exclusiones por delitos. El 14, también, a partir de primero de la ley Bloomberg de nuevo, puso que además de los reincidentes, los que no podían acceder a la libertad condicional eran los condenados por determinados delitos. 5, puso primero. 5 que tienen en común algo que es un muerto, por lo cual tiene algún sentido. Era el homicidio crimen causa, los abusos sexuales seguidos de muerte, secuestro coactivo seguido de muerte y secuestro extorsivo seguido de muerte. Recuerden que esto era por hacer secuestro de matado. O sea, por eso es que están el secuestro coactivo y el secuestro extorsivo ahí puesto. Y el 165 que acá abre un montón la posibilidad porque inclusive puede ser un delito culposo, lo sabemos todos, pero no vamos a hablar de este tema ahora. Entonces, pero tenía por lo menos, una nota común que ya era cuestionada en el 2004, que era una víctima muerta, una víctima fallecida. Esto se fue cuestionando y la verdad es que ha sido, especialmente la casación, muy receptiva a los planteos de inconstitucionalidad y en nuestra provincia también ha prosperado. ¿Puedes avanzar, Gabriel? Sí.
¿Qué pasa? Después nos agravan la situación y hacen una mezcla, bueno, un poco extraña. A partir del 6 de agosto, como les dije recién, es interminable el listado de delitos que no pueden acceder a la libertad condicional. Pero interminable es interminable. Este es gravísimo, que todos los del artículo 80 con pena perpetua no puedan acceder a la libertad condicional. Problema que acabamos de mencionar recién, tremendo problema. Delitos contra la integridad sexual, fíjense en todos. O sea, el rapto, el estupro, o sea, todos, están mezclados la Biblia y el calefón. Secuestro coactivo si se causa intencionalmente la muerte de la persona, es el mismo. Tortura seguida de muerte, homicidio con motivo de ocasión de robo. Y acá, caray, ahí digo caray porque es muy común, robo agravado por el uso de arma fuego apta. Esos, hemos visto un montón. Robo agravado con arma no podría tener libertad condicional. No sé si esperen que ya lo han declarado inconstitucional, por lo menos en este país. Avanzamos. Algunos más, secuestro extorsivo, trata de personas, cuando se aplique el quinquies. El año pasado creo que imputaron a algunas personas por el, sí, con esta agravante. El financiamiento del terrorismo, algunos delitos de la ley de estupefacientes y algunos delitos del Código de Aduaneros. ¿Y cómo hacemos para fundar que esto es inconstitucional? Porque esto nos interpela a todos, entiendo yo. O sea, si vemos ese listado tremendo de delitos y estamos asesorando a alguien, o somos los fiscales que estamos persiguiendo a alguien, o somos los jueces que vamos a condenar a alguien, saber que todas las personas que sean condenadas por cualquiera de esos delitos no pueden acceder a la libertad condicional es un tema que hay que pensar. Por lo menos hay que reflexionarlo y volver hacia atrás, que es de lo que hablaba Martí al comienzo. ¿Para qué privamos a alguien de su libertad personal como pena? Y acá vamos a las fuentes. O sea, si volvemos a las fuentes encontramos las soluciones que a veces en la vorágine diaria o en las resoluciones que no nos gustan demasiado, perdemos la fe, pero volviendo a la fuente encontramos alguna motivación para volver a pelear por las cosas que creemos que corresponden. La Convención Americana, como lo adelanté al comienzo, marca la finalidad de una pena privativa de libertad. No es cualquiera. Es la reforma y la readaptación social de los condenados. En similar sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estos términos, como ya les conté, utilizados por los instrumentos internacionales, sufrieron embates porque suena mal. De nuevo volvemos. No se puede querer reformar a la persona deformada o tratar de adaptarles al desadaptado. No era esta la idea de las convenciones, la idea era el reintegro, la readaptación social tenía que ver con que pudieran volver a la vida en sociedad con mejores condiciones de las que habían tenido antes de ser privados de su libertad. Claramente la dignidad de la persona no nos permite tratar de cambiar a alguien, transformarlo, sino solo darle herramientas para que regrese al medio libre en mejores condiciones. Que por otra parte, muchas veces la sociedad se olvida, no solo le conviene al preso, sino que nos conviene a todos. O sea, que cualquier persona no podemos neutralizar a los que se portan mal para siempre. No sé si se entiende. No podemos sacarlo del sistema y hacer como que no existen para siempre. Y los tenemos ahí encerrados y nos olvidamos. No. O sea, más tarde o más temprano se van a reintegrar. Y para eso peleamos, que les den alguna actividad, que les den alguna herramienta, que les den alguna contención, sea lo que sea que se nos ocurra, que les den, claro, alguna condición mejores herramientas porque nos sirve a todos. Que eso es lo que me desespera que no se transmita también a la sociedad. Porque lo sufrimos todos como operadores del derecho penal, que siempre es que se muera adentro. Hemos escuchado un montón de veces. No es que no se va a morir adentro, salvo muy poquitos, no se va a morir adentro. O sea, lo vamos a tener de nuevo con nosotros, con nuestros hijos, con nuestros papás, con nuestros primos, o sea, conviviendo con nosotros. Entonces, hagamos que eso funcione mejor, en la medida de lo posible, ¿no? O sea, no quiero ser ilusa, pero hagamos de que eso tenga algún sentido. De eso se trata la resocialización. De poder devolverlo, y es un derecho además del condenado, me había olvidado de esta parte. Es un derecho del condenado a que el Estado le proporcione las condiciones necesarias, las herramientas que necesite para que su integración a la vida social sea mejor de lo que era, que disminuya su vulnerabilidad al sistema penal y que sea mejor su reinserción a la vida social que la que era cuando fue privado de libertad. ¿Y cómo hacemos esto? Pregunta que el legislador
eligió contestar y hagámoslo progresivamente. Lo dijo en el 21 ya cuando previó la libertad condicional en el artículo 13 y lo ratificó en la ley 24660 en el artículo 1 en adelante en todos. ¿Por qué? Porque cualquiera de nosotros entendería, pensándolo lógicamente, que ninguno pasa de un encierro absoluto a la vida en libertad y eso puede ser bueno. O sea, necesitamos un tránsito, que es bastante lógico, que nos permitan acercarnos gradualmente de nuevo al medio libre, que nos permitan ir saliendo, que tengamos una etapa en que nuestra libertad esté sometida a condiciones, que el juez me pida que vaya y firme cada 2 meses para que me vea la cara, porque ya estoy trabajando, lo que sea. Que se observe alguna gradualidad en esto del reintegro a la vida libre. Régimen progresivo, entonces, es el elegido por el legislador. Reintegro social gradual con fases y periodos. El periodo final es la libertad condicional, los iniciales es el periodo de observación. Hasta ahora tenemos esperanza con el nuevo TC, pero hasta ahora casi el periodo de observación no se realiza, no se le indica a la persona qué es lo que se espera de él, que es como esencial, base, o sea, ¿qué quieren que haga? O sea, no se dice, no se ha estado haciendo eso. ¿Han leído alguna vez que tienen que entrevistar médicos, psicólogos, ¿no? Y decirle, usted tiene que terminar la escuela, usted tiene que aceptar tratamiento, lo que fuera? Pero observación no se viene haciendo. Pasa una fase 1 por el simple transcurso del tiempo, nada más. Fase 1 del periodo de tratamiento. Segundo periodo del tratamiento, que ahí es cuando el Estado tiene la obligación de brindar las herramientas. Estas tratamentales de las que hablábamos, cuya carencia hablábamos por eso. Este periodo de tratamiento tiene 3 fases, 1, 2 y 3. Y finalmente pasamos al periodo de prueba. ¿Qué pasa? Tanto la ley 25892 en el 2004 como la 27375 en el 2017 vedan la posibilidad de transitar el régimen progresivo, no solo de libertad condicional, sino, como ya lo van a llamarse, los derechos propios del periodo de prueba, salida transitoria, semilibertad, lo que sea, a todas las personas condenadas por un gran número de delitos. ¿Qué está haciendo el legislador? Está reglamentando un derecho alterando su esencia, prohibido por la Constitución Nacional. La razonabilidad de la norma nos permite también atacar la deficiente constitucionalidad, digamos, de esta imposibilidad de transitar el periodo final. Los delitos más graves y una además, claro. Creo que están ahora en la norma. ¿Qué es lo que discutimos? Por si lo tienen que discutir o fundar o alegar, lo que sea. Las exclusiones absolutas por delitos que violentan la resocialización social y hablar, porque directamente no tengo la posibilidad de graduar nada. O sea, me voy cumplido, dirían nuestros defendidos o los condenados. Nada, ya no digo nada. Ya. Contra el régimen progresivo, que habíamos dicho es el que eligió nuestro legislador, sabiamente, eso ya venía de Europa, o sea, no es que nuestro legislador del 21 eran personas muy preparadas, no era cualquiera que se sentaba a hacer cualquier cosa, cualquier cosa. Bueno, no importa. Ya lo había dispuesto el régimen progresivo hace más de un siglo. ¿Contra qué más atenta? El principio de igualdad. Porque ¿cuál es la categoría similar? Condenado. No condenado por robo, condenado por hurto. Condenado por robo con escalamiento, condenado por abuso, condenado por... Condenado es la categoría. O sea, a partir de allí cualquier diferencia tiene que ser razonable y proporcionada y tener un fundamento. Lo único que puede tener es la reinserción social, favorecerla. Pero todo lo que no favorezca la reinserción social y haga esa distinción es absolutamente gracias, del principio de igualdad. ¿Por qué? Porque son diferencias no razonables ni proporcionales. Acá está, de nuevo, categoría similar, recordémoslo siempre, es el condenado. Y además atenta, como ya lo adelantamos, contra el principio de razonabilidad. El 28 indica que las leyes no pueden alterar principios, derechos ni garantías reconocidos en la misma Constitución. Y si ya dijimos que esto tenía rango constitucional, esto ni hablar, el principio de culpabilidad, un montón de normas convencional y constitucionalmente jerárquicamente superiores, se ven vulneradas o alteradas por las leyes. Estamos reglamentando el ejercicio de derechos fundamentales de manera que los alteramos. Y los vedamos y los prohibimos. O sea, es inconstitucional. ¿Vale? Fallos, lo que nos importa. Hermoso.
El del Tribunal Penal Colegiado 1 de acá de Mendoza, ese es un fallo en colegio de Correalano, Urciol y Chacón, exactamente. Los 3 doctores dictaron este fallo hermoso que declaró la inconstitucionalidad del 14, segunda parte, en este caso era por un 165, o sea, por un homicidio en ocasión de robo. El Tribunal Superior de Córdoba, Córdoba siempre va como anda en estas cosas. El Tribunal Superior de Córdoba en Gauna, Natán Santiago, bastante nueva, del 2020 también. En este caso era estupefacientes, el inciso 10. En Mendoza, robo con arma. Gracias a Dios. Después de este fallo hay un montón más. Este fue el primero, están puestos los primeros, pero la justicia de primera instancia no ha tenido mayores inconvenientes en declarar la inconstitucionalidad por exclusión delictiva. Maldonado Quiroga, un robo con armas. Sández Tejada, este se vincula con lo que hablas, Martín. Esta es una unificación, porque la 2 era federal, la inconstitucionalidad tenía que ver con un delito de estupefacientes, el inciso 10 de estupefacientes, pero está unificada por un robo simple. Y en la provincia, no sé por qué, siempre nos quedamos con todo, aunque tengamos penas muy chicas, ya lo sabemos. Entonces, lo resuelve el juez y declara también la inconstitucionalidad, o la jueza creo que fue ahí, por ese motivo, y este fue por un abuso sexual simple. Garabal de Avilés, del segundo juzgado penal colegiado, y la doctora declaró la inconstitucionalidad por inciso segundo. A partir de allí hay un montón, que los pida, los quiera leer, los tenemos, algunos solo grabados, obviamente hay que ver el link. Este está escrito y está precioso. O sea, el que quiera realmente estudiar ese tema es un hermoso fallo de ese colegio. Claro, exactamente. Los últimos ya estaba vigente la ley 27375. Bueno, el último requisito de la libertad condicional, vamos rápido, ya no se me duerme. Ningún penado cuya libertad condicional haya sido revocada podrá obtenerla nuevamente. ¿Cuándo se la podemos revocar? Solo 2 motivos. Si comete nuevo delito, ese es el conocen de la norma, o se viola la obligación de residencia. Es que es más difícil, pero hoy casi, hoy se salvó. Pero bueno, estas son las únicas 2 motivaciones para que una libertad condicional pueda ser revocada. Ahora, siempre que fue revocada una libertad condicional, nunca más puede obtener de nuevo la libertad condicional pasados los términos del artículo 50 de la reincidencia. No, siempre no. Es respecto de la misma condena en la que se le otorgó la soltura cuando lo que incumplió fue el deber de residir en tal lugar, se la revocaron, ahí no la puede pedir de nuevo, en la misma condena. O respecto de la pena única, cuando cometió un nuevo delito, que va a venir con unificación, va a venir con sumado el tiempo de libertad condicional que cumplió, todo eso. En esta tampoco. Son los 2 únicos casos, pero cumplida la pena esta y pasados los tiempos del artículo 50, yo no puedo considerar una persona reincidente de por vida. La calidad de reincidente no puede morir con uno. Al respecto, lean el libro del doctor Magnifico, hablando sobre la reincidencia, y está muy bonito explicado por qué no es un estado que siga a la persona, sino que hay una situación de reincidencia, ¿sí? Que vencidos los plazos, pasan 10 años y comete otro delito, no lo puedo seguir considerando reincidente como ocurrió en aquella ocasión. Vos hiciste un buen planteo en Cortés Boquete. Bueno. Y el doctor Martiarena. El doctor Martiarena hizo, sí, bueno. ¿Qué pasa con los plazos de que vos estuviste y la persona estuvo con libertad condicional, comete un delito, lo juzgan y le revocan? Bueno. Porque el 15 habla de que otra vez va a cumplir. Eso depende de qué postura tome sobre la naturaleza jurídica de la libertad condicional. Hay 2 posturas al respecto. Una que dice que la persona continúa cumpliendo pena bajo ciertas condiciones, y entonces, si continúa cumpliendo pena y se la revoco, no le puedo sumar lo que haya cumplido si estaba cumpliendo. O sea, máximo no le sumaré de que lo detuve de nuevo o le confirmé el delito. Pero sería inconstitucional el 15, exacto. La última parte del 15. Entonces, ¿qué se puede decir? O se dice. La otra teoría sobre la naturaleza jurídica es que se suspende
la ejecución de la pena bajo una condición, digamos, que es no cumplir las condiciones y no cometer nuevo delito. Si eso ocurre, listo, está, cumplió la pena, ya está, no hay nada que discutir y eso le da sentido al 15. Pero la otra postura, que es la más común, nos haría un 15, la inconstitucionalidad de sumarle el tiempo. Eso es re importante para que los defensores lo podamos discutir, algunos creo que importantes que me parece. ¿Está convergencia con la mejor? Ah, está en la corte. Bueno, estamos todos en la corte. Bueno, ahí está. Exacto, el argumento es ese. Si vos decís que está cumpliendo pena bajo condiciones, que es lo que dice la mayoría de la doctrina, no Alderete Lobo, que es casi nuestro maestro preferido, pero todo el resto dice que está cumpliendo pena bajo condición, bueno, no le podés no contar el tiempo de los 3 años que llevaba en libertad condicional porque el último mes se robó la cartera. O sea, es como re injusto sumarle todo lo otro que estaba cumpliendo pena y que venía firmando o lo que sea que haya hecho. Ese es el argumento, la inconstitucionalidad porque estaba cumpliendo pena. Si te paras en otra postura, no. Si decís, no está cumpliendo pena, está suspendida, a ver qué pasa, bueno, ahí se cae. O sea, se cae el argumento para discutir. Y creo que ahí terminaron. Listo, salí así. Bueno. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Voy a tratar el tema de salidas transitorias y lo voy a hacer de una manera diferente a como lo tenía pensado. Me parece que estaría bueno, bien práctico, porque las chicas ya dijeron todos los principios que se vulnera y va a ser muy parecido cuando han declarado inconstitucionalidad en el 56 bis y en el 72 de la ley provincial. Se han vulnerado los mismos principios, así que me pareció interesante empezar por lo más lindo, cuando me concedieron salidas transitorias. Porque me ha pasado que me preguntan colegas, ¿qué es la ampliación de salidas transitorias? ¿Qué se necesita? ¿Qué informe? ¿Cómo lo pido? Y demás. Bueno, concedidas las salidas transitorias, a veces los jueces nos imponen ciertas reglas, por ejemplo, estar cierto tiempo en salidas transitorias, hacer tal taller o lo que fuese. Cuando eso se cumple, o si no nos piden nada, genial, pedimos la ampliación una vez que nos damos cuenta de que ha transitado, ha tenido algunas salidas, y la pieza es simple. Tenemos dictamen del Consejo Correccional, informe del Consejo Correccional por ampliación horaria y ampliación de frecuencia, y una encuesta social del organismo técnico donde la licenciada de Trabajo Social asiste al domicilio y hace un informe de que sí estaría bueno o no que se le amplíen las salidas. Hay que pensar que el egreso es paulatino. Las salidas transitorias sintéticamente se dan por el tiempo, que sabemos que es hasta 12 horas, hasta 24, excepcionalmente hasta 72, y por el motivo que es afianzar vínculos, ir unas horas al domicilio, estar con la familia y volver al lugar de alojamiento para cursar estudios o para participar en programas de prelibertad. ¿Cómo se controlan estas salidas transitorias? El 80% en principio con el sistema de monitoreo georreferencial, la famosa tobillera, y en subsidio por control por videollamada. Para ampliar las salidas transitorias o para morigerar el control y pedir videollamada, ya sea cuando no sea apto, porque no hay señal en el domicilio, porque el suministro es clandestino de luz y demás, tenemos en cuenta algunos parámetros. Por ejemplo, ¿qué condena tiene? No es lo mismo una pena perpetua a una condena de 6 años. Segundo, tenemos en cuenta cuánto tiempo le falta para libertad condicional, para libertad asistida, para cumplir la condena. Todo eso lo tenemos en cuenta para pedir una frecuencia, no sé, cada 14 días y 24 horas para ir ampliándola, como para morigerar también y pedir que el control sea por videollamada. Eso me parece interesante porque, como les digo, muchas veces me preguntan, ¿qué es ampliar? Si ya me las dieron. Bueno, es esto, que me den cada menos tiempo y más horas. Bien, sintéticamente, a mí cuando me toca una audiencia por salidas transitorias, antes de volverme loca, lo primero que hago es miro el hecho. Digo, bueno, el hecho por el cual resultó condenado, o todo lo que explicaron las chicas, puede estar, yo lo divido en 3. Puede ser que haya ocurrido entre la vigencia de la ley 24660 original del año 96 hasta 21 de noviembre del 2004, que aparece en 56 bis
que ahí nos vamos a encontrar con el primer problema, que es el plebiscito negativo, que son han hablado las chicas. O también tenemos el otro corte, que es que sea dentro de la vigencia de la ley provincial 8465, es decir, hechos cometidos desde el 2 de noviembre del 2012. Ahí vamos a tener el inconveniente, que es el artículo 72, que es parecido al 56 bis, pero suma, lejos de superar los argumentos de inconstitucionalidad que mencionaron las chicas, el legislador agrega delitos. Entonces, simple, si me toca un hecho que resultó en el año 2000, no hay requisito negativo. Entonces, es simple, el otro, por favor. Yo miro que se dé requisito temporal, nos encontramos siempre con o pena temporal o perpetua. Si es temporal, me fijo que tenga la mitad de la condena, y acá se puede utilizar el estímulo educativo. Recuerden que hasta 24 meses, porque la ley provincial, el artículo 153, es hasta 24 meses se pueden acumular estímulos. La ley nacional, la 24660, el artículo 140, es 20 meses. Entonces, ahí siempre vamos a pedir que se aplique la ley más benigna. Bien, entonces ahí puedo utilizar esto que les digo del estímulo educativo. Y si es perpetua, 15 años. No tener causa pendiente con orden de detención ni condena pendiente, conducta ejemplar y merecer del organismo técnico y consejo correccional concepto favorable de evolución personal. ¿Cómo le explico al juez que mi defendido tiene concepto favorable de evolución personal? Bueno, elementos objetivos: calificación de conducta, calificación de conceptos, periodo de prueba que está incorporado, todas las actividades que ha realizado en REGER. Entonces ahí veo que el hombre tiene un concepto favorable de evolución personal. Ha estudiado, ha hecho los talleres, ha finalizado tal cosa, está cursando esto. De ahí surge el concepto favorable. El efecto beneficioso de las salidas transitorias, ese surge de los informes del OTC y del Consejo Correccional. Ahí digo, bueno, el Consejo Correccional dice que sí por unanimidad, por mayoría o que no, y lo discutimos con todos los argumentos que dijeron las doctoras respecto a las actividades y demás, porque acá nos vamos a encontrar con personas que tienen una conducta 8 y un concepto 7, y que para ellos están súper bien, están en periodo de prueba y resulta que les dicen que no a las salidas. Pero bueno, se hace todo el análisis para pedirle al juez que se aparte. Y el organismo técnico tiene dos informes, que es el psicológico y el social. Entonces, de esos tres informes surge el efecto beneficioso de las salidas transitorias. Y ahí, por supuesto, que vamos a fundar por el motivo, si queremos para afianzar vínculos, si queremos que es para estudiar, pues es para salir a estudiar al campus de la universidad, al ITU, a donde se curse de manera presencial. Y también tenemos que fundar, por supuesto, cuánto tiempo queremos que vaya y la frecuencia, digamos. Bien, la que sigue. Esto lo dijo Martina, ya lo explicó, que Mendoza en este momento, hasta la vigencia de la ley provincial, estaba adherida a la ley nacional y teníamos dos decretos reglamentarios, el 1168 del año 98 y el 236 del 2010, y acá tenemos sintéticamente requisitos para salidas transitorias, que si vemos dice estar incorporado a periodo de prueba, cumplir con los requisitos del artículo 17 y tener la propuesta del director. La siguiente, por favor. Bien, acá es el primer corte que explicaron las chicas. Si mi defendido ha sido condenado, estando vigente esta ley 25948 desde el 21 de noviembre del 2004, pues, y ha sido condenado por alguno de estos 5 delitos, y voy a tener el primer obstáculo. El único, porque lo que hacemos en una audiencia es darle al juez que se dan todos los requisitos del artículo 17, todos los que les mencioné, y que el único obstáculo que tenemos es esta previsión. Entonces, en el caso concreto, le pedimos que declare la inconstitucionalidad porque, repito, es el único punto negativo en contra. Y hay que recordar que tampoco se les puede conceder ni semilibertad, ni prisión discontinua, ni semidetención, ni libertad asistida. Nada. A estas personas que han cometido algunos de estos 5 delitos. Bueno, la jurisprudencia es la misma que comentó Verónica. Yo acá mencioné, por ejemplo, Cerón Silva, artículo 165, había cometido una omisión en ocasión de robo, juzgado 1.
Acá mencioné una persona que fue condenado por el 80 inciso 7, tiene perpetua, Ortega Osorio Oscar, es padre e hijo, Ortega Rubén y Ortega Osorio Oscar. En ambos fue declarado inconstitucional el 56 bis con los mismos argumentos que Genovesio y Libera. Es decir, violenta principio de organización social, progresividad, igualdad del régimen, proporcionalidad a la pena y culpabilidad por el acto. Bueno, bien. ¿Qué pasa en Mendoza si me encuentro con una persona condenada por un hecho desde el 2 de noviembre del 2012? Yo sé que se aplica la ley provincial. Entonces, vemos en el artículo 21 está regulado este tema de que las salidas se pueden pedir por el tiempo, esto es igual a nivel nacional, es decir, hasta 12, hasta 24 o excepcionalmente hasta 72 horas. Por el motivo, acá hay un tema, que es que solamente incluye el inciso B y el C, es decir, para cursar estudios y para ser incorporados en programas de prelibertad. Es decir, esto sucede cuando la persona está cerca de agotar la condena, está cerca de una libertad condicional o de una libertad asistida. Es decir, que es lo que excluye como motivo afianzar vínculos. Esto ha sido declarado inconstitucional, por ejemplo, el doctor Sarmiento en Villarroel Gutiérrez, David, lo declaró inconstitucional por, primero, base del fallo Genovesi Olivera, viola principio de progresividad, igualdad, proporcionalidad, competencia legislativa. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en la práctica? Para evitar el periodo de inconstitucionalidad, nos fijamos si la persona está en tiempo libertad condicional, libertad asistida, o está por cumplir la pena. Entonces directamente le pedimos al juez que le conceda salidas transitorias en el concepto de participar en programas de prelibertad. Entonces ahí no pedimos la inconstitucionalidad. Ahora, cuando el señor o la persona no sucede esto, sí tenemos que pedir la inconstitucionalidad porque no fue incorporado esto de para afianzar vínculos. Bueno, los requisitos están en el artículo 27. En cuanto al requisito temporal, es igual que la nacional, es decir, la mitad de la condena. Respecto a las perpetuas, acá hay una diferencia, exige 20 años, ahí puse ojo porque la 24.660 es más benigna, establece 15 años, ahí sí. Tengo una pregunta que recién comentaste, lo de las salidas transitorias del programa de prelibertad. ¿Cómo lo solicitan a eso? Porque justo estaba, escuché, ¿cómo se instrumenta para solicitarlo? Claro. Está cercano la petición. 90 días antes de estar en tiempo para una libertad condicional, libertad asistida o el cumplimiento, el agotamiento de la condena, ahí se incorporan los programas de prelibertad. Entonces ahí se podría pedir la salida penal. Se incorpora, pero no sé cómo, digamos, cómo solicitarlo para que Mirá, se aplique una salida transitoria. Honestamente es así. Salida transitoria, el 99,9% es para afianzar vínculos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que nos encontramos con este tema de que la ley no reguló la ley provincial para afianzar vínculos. Nos queda pedir la inconstitucionalidad, que nos han hecho lugar siempre. Pedir la inconstitucionalidad, o si vemos que en REGEP figura incorporado prelibertad, o nos damos cuenta que le queda tanto tiempo para libertad asistida, libertad condicional, o por cumplir, lo pedimos que se incluya ahí. ¿Sí? Pero es una formalidad, lo cierto es que pedimos la inconstitucionalidad. Bien. Bueno, respecto al requisito temporal, acá les decía que en el tema de las perpetuas, 20 años, la ley 24.660 es más benigna, 15 años, por lo tanto, en el 2027, yo saqué la cuenta, se van a cumplir 15 años de la ley 84.65, menos, supongamos que tenga 2 años de estímulo educativo, quizás en el 2025 se podría plantear algo, pero bueno, todavía no sucede. Pero hay que tener en cuenta que son 5 años menos, ¿sí? Decimos que es inconstitucional. El resto de los requisitos es igual, sin causa abierta, con orden de detención, sin condena pendiente, conducta ejemplar. Acá quizás un poco más exigente, no quizás es más exigente, la conducta ejemplar durante el último año y conducta y concepto bueno durante más o menos las 2/3 partes de la condena.
Esto es igual, concepto favorable de evolución y el efecto beneficioso que van a tener las salidas, y no encontrarse comprendido en los supuestos del artículo 72. El 72, del 84-65, lejos de superar los argumentos de inconstitucionalidad y todo lo que mencionaron. Sí, perdón, me quedé con la duda del foro anterior. Siempre ha sido 20 años. 15. 15 en la nacional, la 24.660. La provincial, la 84.65, exige 20. ¿Estamos hablando de la libertad condicional? No, las salidas. Ah, Salidas transitorias. Si vos tenés condena perpetua, bien. lo podés pedir a los 20 años según la provincia. Pero como la ley nacional es más benigna y establece 15, cuando eso suceda y el hombre lleve 15 años, podemos pedir la declaración de inconstitucionalidad. Pero eso va a suceder en el 27, en el 2027. Por eso dije, quizás en el 2025 si tiene 2 años de estímulo educativo. Pero es como para tener en cuenta que le suma 5 años. Bueno, las exclusiones del 72, aparte de que sigue, mantiene el 80 inciso 7, lo agrega completo ahora, todos los homicidios del 80, le suma el 79, el homicidio simple, delitos contra la integridad sexual, robo agravado, completo, homicidio en ocasión de robo, tortura seguida a muerte. Esto, la próxima. Ha sido declarado inconstitucional, juzgado número 1, juzgado número 2. El primer antecedente que yo recuerdo es Sánchez Varela Javier, del doctor Sebastián Sarmiento, juzgado 1, y puse uno del juzgado 2, Martínez Hualpa José Miguel, juzgado número 2. Los fundamentos, sintéticamente, porque ya lo explicó Martina, violó principios respecto de materia delegada de las provincias a la nación. Esta materia es competencia de la nación, porque la provincia las delegó. Principio de igualdad, proporcionalidad, culpabilidad del acto, finalidad de reinserción de la pena. El próximo. Bueno, esto es un resumen que hice, pero es más o menos, empecé de atrás para adelante. ¿Cómo hago yo? Lo primero que hago es ver la ley aplicable, y como acá puse hechos cometidos hasta el 1 de noviembre del 2012 se aplica la ley nacional, y cometidos desde la vigencia de la ley provincial 2 de noviembre del 2012 se aplica esta normativa, teniendo en cuenta que amplió las exclusiones delictivas, sabemos que se ha declarado la inconstitucionalidad, y el tema de que se eliminó el afianzamiento de vínculos, que ya se los expliqué, y por último me pareció interesante lo del requisito temporal, estar atento a que es 20 años y no 15 como la ley nacional. Creo que no hay más. No, hay una pregunta en el chat, si querés leer. ¿Se ve ahí? Espera. La pregunta que hace Pablo Gómez es: hola, tengo una pregunta. ¿Puedo pedir mayor frecuencia de las salidas transitorias solo con el informe del Consejo Correccional, sin contar con los informes del OTC? Bueno, vamos a charlar una cosa. Uno puede pedir mayor frecuencia o horario. O sea, no van de la mano. Yo puedo pedir que esté cada menos tiempo, cada más tiempo, o menos hora o más hora. No van como de la mano. El informe del Consejo Correccional es necesario, y respecto a los informes del OTC, en principio es necesario el informe del OTC de la licenciada en psicología, pero... No es social, es social. ¿Qué dije? El social sería. Ah, psicología dije, no, perdón, OTC social. Para ver si la familia lo quiere recibir más tiempo. Que duerma, porque no es lo mismo que esté 6, 8 horas durante el día, a que esté 18, a que duerma, que pase todo el día y demás. O sea, eso se necesita el informe. Perdón, yo iba a decir en esto que les contaba de la transición del OTC, que una de las cosas que la mesa de trabajo de ejecución está tratando es por expreso pedido del OTC, para no colapsar con tantos informes que, si ya están con salidas y es el mismo domicilio en el que quiere estar más horas, solo se realiza un llamado telefónico que diga: sí, lo acepto, puede dormir en la casa. Eso que es lo que la doctora marcaba como importante, que sería la diferencia importante, pasar a tener un lugar donde pernoctar, nada más. Eso está, digamos, negociándose.
pero por expreso pedido del OTC, y lo estamos charlando en la mesa esta que tiene que ver con los nuevos directores, el nuevo director del OTC. Eso. ¿Esa es la pregunta? Sí, todo eso. Bueno, me parece interesante, que no sé si lo dije al principio, el tema del nivel de confianza. Es muy común que se exige que sea con el sistema de monitoreo. Resulta muchas veces que no hay buena señal, de que el suministro es clandestino y demás, entonces pedimos en subsidio que sea con control de videollamada. Esto tenemos en cuenta un montón de puntitos: cercanía a libertad condicional, cercanía a salida, el delito, cercanía, perdón, a libertad asistida, el delito, la condena, como para decir, bueno, el nivel de confianza vamos a morigerar. No es lo mismo una persona que tiene perpetua por primera vez que salga, y sí, sale con tobillera, y si no, buscamos otro domicilio. Una persona que tiene un robo, 5 años, está cercano a una condicional, el informe social es impecable, y bueno, quizás se puede morigerar y se puede confiar igual con videollamada. Sí, no, aclarar eso que estás diciendo, que en realidad lo de la tobillera es un control, es una creación jurisprudencial. O sea, no está previsto como mecanismo a nivel de confianza la utilización de la tobillera. Eso no está en la norma. La norma dice que el nivel de confianza, como estaba más adelante, es bajo palabra o honor, cuidado de la tuición de un familiar o que lo lleve y lo traiga una persona, digamos, un órgano institucional, pero que no va a uniformado, ¿sí? Lo que ha pasado, obviamente, es que, producto de las situaciones que han habido, que son de público conocimiento, de casos donde se han cometido delitos en el ejercicio de las salidas transitorias, se implementaron, digamos, niveles de contralor que lo han acompañado, obviamente, el avance tecnológico, que son las tobilleras, que también las usan en el proceso y también se usan para las domiciliarias. Este es el mecanismo que en realidad mayor confianza le da a la judicatura. A la judicatura para controlar al preso, que la persona vaya por un determinado lugar y esté donde dice que tiene que estar el tiempo que le han autorizado. Esa es la puesta a prueba de la judicatura. Para la persona a nivel de confianza diría que es más restringido incluso, porque obviamente que no se le está confiando tanto, si se le está poniendo tanto nivel de rigurosidad. Y el problema que tenemos, que esto que decimos de que nos pasa muy seguido, es que la tobillera no funciona por determinados motivos. Entonces, como que desde la judicatura se quedan sin herramienta, o pareciera que se quedan sin herramienta cuando la norma nos da otras alternativas. Si bien la videollamada es un mecanismo más laxo de control, y por eso es que se aplica también de manera restrictiva, justamente en estos casos puntuales, cercanía con la condicional, el monto de la pena, cuánto le queda para cumplir, el historial de la persona, el delito, la cercanía con la víctima también, porque por ejemplo si es un domicilio cercano al domicilio de la víctima, que es otro gran problema que tenemos, la tobillera da otra garantía, la videollamada pareciera que no tanto, sobre todo si es cerca y la persona debe transitar por el domicilio cercano a la víctima. Entonces esto lo hemos tenido que litigar bastante, porque en algún momento también había cierta reticencia a la videollamada, que tampoco estaba prevista. O sea, si la tobillera no estaba prevista, bueno, la videollamada era lo mismo, pero sí lo que hemos pedido alternativamente es habilitar otros mecanismos de control, es decir, de los que nos prevé la norma, ya que sea que lo lleve el servicio penitenciario, o implementar mayor frecuencia de videollamada, es decir, rondines, que haya una persona responsable. Es decir, tenemos que volver a la literalidad de la norma, porque la norma nos ha dicho que el nivel de confianza está ahí, bajo palabra honor es el más laxo, digamos. Hoy, de alguna manera, neutralizado por la tobillera. Pero lo cierto es que si esa persona, porque no tiene los recursos, porque en su casa no tienen electricidad, el problema es que estamos teniendo gente pobre que no tiene posibilidad de acceso a internet, a lo demás, y se queda sin la posibilidad de una salida transitoria por no tener recursos. Entonces, ¿y hay suficientes tobilleras? Claro, ese es el problema. Ha habido años en que no ha habido nada. Por eso, ese sí, tema, estamos hablando de en tobilleras. algún momento se ha informado que no había. Últimamente no hemos tenido problemas. Lo que sí nos dicen, esto está sujeto hoy. O sea, hoy tenemos. Hay que ver si... Pero no son aptos los domicilios para poner. A veces no son aptos los domicilios, puede pasar... Pueden ser diferentes situaciones. Puede ser de que tienen una conexión clandestina, eso es común.
gente que no tiene internet o gente que tiene internet, todo, pero tiene los problemas de la jaula de Faraday, que se llama, que es que se desbloquea la señal por el tipo de construcción. Y la persona capaz de su familia quiere ese domicilio y demás, entonces... Y no, y uno no puede andar reforzando vínculo con cualquiera. Y hay, andar cambiando de domicilio es un tema. sí, Bueno, así como a veces hay que cambiar el domicilio por la familia, tenemos que cambiar porque por el familiar de la víctima, que es un gran problema, que es un requisito que no lo dijeron ninguna de las dos, pero me permito sumarlo también, lo trajimos acá a colación. El domicilio, para cualquier instituto, en principio tiene que estar alejado de la víctima o de los familiares de la víctima. Porque si no, hay que cambiar el domicilio porque no se quiere liberar a personas que estén cerca de los familiares con la revictimización y un montón de cosas que ya sabemos. Entonces, ese es otro requisito escrito y no escrito, depende de qué normativa nos miremos. En principio, la normativa no lo prevé que el domicilio tenga que estar alejado. Sí lo ha hecho la ley provincial, ojo, para algunos casos donde ha dicho el domicilio no debe ser cercano a los familiares. Ni de los testigos de cargo, ni complicado. Ni del ámbito laboral, ni de nada. Bueno, se ha flexibilizado eso bastante porque, bueno, obviamente sabemos que no podemos pedir a la persona que se va directamente a vivir a otro lado, a otra provincia. Pero sí, atención con ese tema, me parece, y con lo del nivel de confianza, de que quizás es un tema que hay que litigar un poco más, sobre todo cuando realmente la persona ha hecho todo lo que se le ha pedido y no es algo que dependa de él. Pues ahí justamente tenemos que hacer valer este mecanismo que es por el nivel de confianza. Salvo que eventualmente digamos que no se ha ganado la confianza suficiente para estar liberado. Entonces su concepto no sería tan bueno y el efecto beneficioso tampoco. O sea, pero tendríamos que trasladarlo y ir para atrás. No podemos decir que se lo concedemos y después ver qué mecanismo. Creo que podríamos trabajar también en intentar, al menos en la mayoría de los casos, porque uno le ve color al planteo, contar con esa información previa para eventualmente litigar también el nivel de confianza.